El peor momento en la vida de una mujer no siempre llega con el chirrido de unos neumáticos o el rostro sombrío de un médico. A veces llega sobre una alfombra lujosa, mullida y silenciosa, en el pasillo VIP de la gala benéfica más exclusiva de la ciudad, con un ligero olor a champán y a colonia cara. Serena se quedó completamente quieta. Su hijo de 6 años, Knox, que parecía un caballero en miniatura con su pequeño smoking hecho a medida, le apretaba la mano con tanta fuerza que sus pequeños nudillos estaban blancos. Abajo, un cuarteto de cuerda tocaba un alegre vals, pero aquí arriba, el único sonido era el golpeteo rítmico e inconfundible contra la pesada puerta de caoba de la suite 3, acompañado de gemidos entrecortados y sincopados. Y entonces una voz: «Hunter, espera, ¿y si tu esposa sube?». Era Patricia, la asistente ejecutiva de 20 y tantos años con el cabello besado por el sol y una sonrisa que siempre parecía demasiado brillante cuando Serena dejaba almuerzos caseros en la oficina. Una risa grave y familiar se filtró a través de la madera. Era exactamente la misma risa que había encantado a Serena para que renunciara a todo su mundo hace 5 años. «Serena, por favor». Hunter se burló. Su voz goteaba un desdén arrogante que golpeó a Serena más fuerte que un golpe físico. Probablemente esté abajo rondando la mesa de postres. El mundo de esa mujer gira en torno a las reuniones de padres y las recetas de pasteles. No sabría cómo encontrar el ascensor, y mucho menos la sala VIP. Serena dejó de respirar. Un dolor profundo y sofocante le desgarró el pecho. No era solo la traición de la carne, era el borrado casual y brutal de toda su persona. Ella había amado a este hombre. Lo había amado lo suficiente como para salir de la sala de juntas de Apex Holdings y enterrar su propia y brillante mente financiera. También para que el frágil y naciente ego de Hunter pudiera prosperar sin estar bajo su imponente sombra. Cada presentación que él hacía, ella la había perfeccionado en secreto. Cada inversor importante que él conseguía, ella lo había orquestado discretamente desde un segundo plano. Se había hecho invisible para que él pudiera brillar. Y esta era su recompensa, ser reducida a una broma entre embestidas. «¿Pero qué hay de la empresa?», ronroneó Patricia. El sonido de piel contra piel resonaba débilmente. «Si se entera, intentará quedarse con la mitad. Tú construiste todo desde cero, Hunter». «Ya tengo a los abogados en ello», gruñó Hunter, con la respiración entrecortada. «Vamos a transferir las patentes principales a una empresa fantasma en las islas la próxima semana. Para cuando le entregue los papeles del divorcio, no quedará ni un centavo para que ella lo reclame. Tendrá suerte si le dejo quedarse con el monovolumen. No voy a dejar que una ama de casa ingenua se vaya con mi imperio». «Su imperio». Serena cerró los ojos. El dolor era real, agudo y cegador. El hombre que había besado esa mañana, el hombre con el que había construido una vida, era un completo desconocido, un parásito que había confundido la generosidad del anfitrión con su propia fuerza. Se permitió exactamente 3 segundos para llorar la muerte de su matrimonio. Un segundo por el amor que dio, un segundo por las mentiras que él contó, un segundo por el futuro que nunca tendrían. Entonces sintió un ligero tirón en su vestido de noche. Serena bajó la vista. Knox miraba fijamente la puerta de caoba, sus grandes e inteligentes ojos abiertos, con una comprensión horrible que ningún niño de 6 años debería poseer. Una sola lágrima se escapó, trazando un camino limpio por su mejilla, pero no hizo ningún sonido. Solo miró a su madre, con su pequeño pecho agitado. «Mami», susurró Knox, su voz temblando como una hoja atrapada en una tormenta de invierno. «Ya no quiero a papá. ¿Podemos irnos? Deténganse y observen la precisión de este momento». Hunter pensaba que su mayor riesgo era una esposa gritándole a un amante. Estaba equivocado. Su mayor riesgo era que su hijo se diera cuenta de que era un cobarde. Serena se permitió exactamente 3 segundos de duelo. Uno por el pasado, uno por la mentira, uno por la muerte del sueño. Entonces entró en acción. Fíjense que no irrumpió en la habitación para crear una escena. ¿Por qué? Porque las escenas son para la gente que quiere atención. Serena quería la aniquilación.
Entendió que no se negocia con un terrorista que acaba de tomar como rehén la inocencia de tu hijo. Simplemente cortas la comunicación. Convirtió su dolor en un ataque aéreo táctico antes de que las puertas del ascensor se cerraran. En esa fracción de segundo, la esposa afligida y comprensiva murió, y la depredadora alfa despertó. Una calma feroz y gélida invadió a Serena, enfriando su sangre y agudizando su mente hasta un punto letal. Podía engañarla, podía insultarla, pero había roto el corazón de su hijo. Había hecho llorar a su niño. Sí, cariño, susurró Serena de vuelta, su voz más suave que la seda, completamente desprovista del pánico con el que Hunter probablemente contaba. Se arrodilló, limpiando la lágrima de la mejilla de Knox con su pulgar. Vamos a tener una aventura muy divertida, solo tú y yo. Se puso de pie, lanzando una última mirada inexpresiva a la puerta de caoba. No habría gritos, ni lágrimas, ni golpes dramáticos en la madera para pillarlos en el acto. Hunter pensaba que ella era un ama de casa indefensa que necesitaba su monovolumen. Estaba a punto de descubrir qué pasa cuando le metes el dedo en el ojo a un dragón dormido. Serena giró sobre sus talones. Sus tacones de aguja no hacían ruido en la gruesa alfombra mientras guiaba a Knox por el largo y vacío pasillo. Metiendo la mano en el doble fondo de su elegante bolso de mano, pasó de largo el pintalabios y los caramelos de menta. Sus dedos se cerraron alrededor de un pesado teléfono encriptado de color negro mate. Era un dispositivo que no había tocado desde el día en que cambió sus trajes de chaqueta por delantales de cocina. Lo encendió. La pantalla iluminó su rostro en la penumbra, proyectando sombras afiladas y depredadoras sobre sus pómulos. Marcó un número conocido solo por un puñado de los solucionadores financieros más poderosos de la costa oeste. La línea conectó al primer tono. Una voz masculina, nítida y muy profesional, respondió de inmediato. Señora, ha pasado mucho tiempo. Serena miró las puertas del ascensor abrirse, sosteniendo con fuerza la mano de su hijo. Marcus, dijo Serena, su tono tan frío y absoluto como el martillo de un juez al caer. La empresa tecnológica de Hunter, desconéctala, congela las cuentas, corta las líneas de proveedores e inicia una venta en corto hostil sobre todo lo que posee. Quiero que su imperio quede reducido a cenizas antes del desayuno. Hunter se ajustó la corbata de seda en el espejo dorado de la suite VIP, sintiéndose en cada centímetro el amo del universo. A su lado, Patricia se retocaba el pintalabios, con los ojos muy abiertos por la embriagadora emoción de estar cerca del poder. Hunter sonrió a su reflejo, admirando el corte afilado de su mandíbula y la costosa confección de su traje. Lo tenía todo. La empresa tecnológica en auge, la adoración de la élite de la ciudad, una joven hermosa pendiente de cada una de sus palabras y una esposa ingenua y hermosa en casa que mantenía su vida funcionando sin problemas y sin hacer demasiadas preguntas. Era un titán hecho a sí mismo en la cima de su vida. O eso pensaba mientras metía la mano en el bolsillo para coger su teléfono, esperando un aluvión de mensajes de felicitación por su discurso principal de abajo. La pantalla se iluminó con una energía frenética y pulsante. 14 llamadas perdidas, 22 mensajes de voz urgentes. Hunter frunció el ceño. La presunción flaqueó solo una fracción. Marcó a su director financiero. David, ¿qué está pasando?, exigió Hunter, apartando a Patricia mientras intentaba rodearle los hombros con los brazos. Estoy en la gala benéfica. Más vale que sea importante, Hunter. La voz de David era un chillido agudo. Sonaba como un hombre que estaba sufriendo un ataque al corazón. ¿Dónde has estado? El cielo se está cayendo. Apex Holdings acaba de retirar su respaldo principal. Y no solo ellos. Todos los grandes inversores institucionales han seguido su ejemplo. Es una masacre total. Hunter se quedó helado. El champán en su estómago de repente se sintió como plomo. ¿De qué estás hablando? Apex ha sido nuestro socio silencioso durante 5 años. Tenemos una relación sólida como una roca. No pueden simplemente retirarse. No solo se retiraron, Hunter. Iniciaron una posición corta masiva contra nosotros. El mercado se enteró y es un festín de tiburones. Nuestras acciones se están desangrando.
Han bajado un 40% en el mercado secundario y siguen cayendo. Usa las líneas de crédito de emergencia, ladró Hunter, su voz subiendo de tono, un sudor frío brotando en su frente. Recompra la caída, estabiliza la narrativa. Lo intenté. David sonaba como si estuviera llorando. Los bancos nos han bloqueado. Todas nuestras cuentas corporativas están congeladas a la espera de una revisión de cumplimiento repentina. No podemos mover ni un solo dólar, Hunter. Ni siquiera podemos pagar la nómina mañana. Estamos acabados. El teléfono se le resbaló de las manos a Hunter, cayendo con estrépito sobre el suelo de mármol. Su respiración se volvió superficial. Millones de dólares. 5 años de escalar la escalera social. Desaparecidos, evaporados en el aire en el lapso de una hora. Miró alrededor de la lujosa suite, sintiéndose de repente como un intruso. A kilómetros de distancia, en las tranquilas y extensas colinas del enclave suburbano más exclusivo de la ciudad, el aire era completamente diferente. Serena estaba de pie en el centro de su enorme vestidor. El espacio era del tamaño de un pequeño apartamento, forrado con armarios a medida que contenían vestidos de diseñador, hileras de joyas de diamantes y bolsos que costaban más que un sedán de lujo. Hunter se los había comprado todos, completamente ajeno al hecho de que los estaba comprando con los dividendos de su propio capital oculto. No empacó ni uno solo de ellos. En su lugar, sacó una pequeña y gastada bolsa de lona de cuero del estante superior con movimientos precisos y deliberados. Dobló algunos de sus cómodos jerseys de diario. Cogió los libros de cuentos favoritos de Knox y su osito de peluche gastado. Abrió su mesita de noche y sacó un único y sencillo álbum de fotos que contenía imágenes solo de ella y su hijo riendo en la playa, horneando en la cocina, leyendo en el jardín. No hubo llantos frenéticos. Las lágrimas se habían evaporado en el momento en que el corazón de su hijo se rompió fuera de aquella puerta de caoba. Lo que quedaba era una claridad cristalina y aterradora. Había interpretado el papel de esposa comprensiva, encogiéndose para caber en la pequeña caja del frágil ego de Hunter, con la esperanza de darle a Knox una familia tradicional y feliz. Pero Hunter había tomado su gracia por debilidad. Había confundido su propia suerte con genialidad. Ahora, simplemente, estaba recuperando su suerte. Mami. Knox estaba en el umbral de la puerta, con su pequeño pijama y sosteniendo un coche de juguete. ¿Nos vamos ya de aventura? Serena se giró y la frialdad de sus ojos se derritió en una calidez profunda y radiante. Sí, mi valiente niño, nos vamos. Cerró la cremallera de la bolsa, se la colgó al hombro y le tomó la mano. No miró hacia atrás a la gran y silenciosa mansión. Ella había construido este Edén y no tenía ningún problema en cerrarle las puertas a la serpiente. De vuelta en la gala, el pánico había consumido por completo a Hunter. «Hunter, cariño, ¿qué pasa?», preguntó Patricia, sintiendo finalmente el cambio en la atmósfera. «Cállate, Patricia, simplemente cállate», rugió Hunter, empujándola para pasar. Ya no le importaba la gala, no le importaba su discurso. Necesitaba llegar a su casa. La caja fuerte de su despacho contenía certificados de acciones físicos, dinero en efectivo de emergencia y los discos duros con sus patentes principales. Si pudiera conseguir eso, podría salvar algo. Podría contraatacar. Corrió a toda prisa por el opulento vestíbulo, ignorando las miradas confusas de sus colegas, y se lanzó a su elegante coche deportivo. Condujo como un loco, rompiendo todos los límites de velocidad, su mente corriendo con cálculos desesperados. Es un malentendido. Tiene que ser un error. Puedo arreglarlo. Con un chirrido de neumáticos, Hunter entró en el largo y amplio camino de entrada de su extensa propiedad. La casa estaba a oscuras. Las enormes puertas de roble se cernían en las sombras. Subió corriendo los escalones de mármol. Sus manos temblaban mientras presionaba su pulgar contra el escáner biométrico de la cerradura inteligente. Esperó el familiar destello verde y el suave clic del cerrojo. En su lugar, el escáner emitió un violento y deslumbrante destello rojo. Hunter maldijo, se limpió el pulgar en los pantalones y lo presionó de nuevo rojo.
El corazón le latía con fuerza. Apresuradamente, introdujo el código de anulación maestro en el teclado. Error. Lo introdujo de nuevo. Error. De repente el teclado se iluminó y la voz automatizada del sistema de seguridad resonó bruscamente en el aire fresco de la noche, atravesando la ilusión de Hunter como un cuchillo. Acceso denegado, anunció la fría voz mecánica femenina. Los datos biométricos y las contraseñas de Hunter han sido revocados permanentemente. Está usted invadiendo la propiedad privada de Serena. Se ha enviado a seguridad. ¿Qué demonios es esto?, gruñó Hunter, golpeando con el puño la pesada puerta de caoba. El sonido resonó huecamente por los cuidados jardines. Serena, abre la maldita puerta. El sistema de seguridad está fallando. El silencio le respondió. Ni una sola luz parpadeó en la extensa propiedad de 1.400 metros cuadrados. El corazón de Hunter martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Presionó su pulgar contra el escáner de nuevo, dejando una mancha grasienta. Destello rojo, acceso denegado. Sacó el teléfono del bolsillo, sus manos temblaban tanto que casi se le cae de nuevo. Marcó el número de Serena. Beep. El número que ha marcado ya no está en servicio. Un nudo frío se formó en su estómago, retorciéndose lentamente hasta convertirse en pánico total. Se alejó de la puerta, mirando las ventanas oscuras de la suite principal. Esta era su casa. Él había comprado esta casa. Recordaba el cierre, las firmas, el orgullo hinchando su pecho mientras llevaba a Serena en brazos por el umbral. ¿Cómo podía ella dejarlo fuera? Antes de que pudiera procesar la imposibilidad de todo, las elegantes puertas negras al final del camino de entrada se abrieron con un zumbido. Dos camionetas negras mate se deslizaron silenciosamente por el sinuoso camino, sus faros cortando la oscuridad. No parecían coches de la policía local, parecían transportes militares. 4 hombres salieron antes de que los vehículos se detuvieran por completo. Eran como muros de ladrillo, vestidos con trajes oscuros e impecablemente confeccionados que apenas ocultaban el equipo táctico debajo. No gritaron, no sacaron armas, simplemente se movieron con una aterradora eficiencia sincronizada. Señor Hunter, dijo el hombre principal. Su voz era un retumbo grave y ronco, desprovisto de cualquier emoción. Se detuvo exactamente a 2 metros de distancia, su postura relajada pero tensa, como una pantera observando a una gacela coja. Soy el administrador de la propiedad de la señorita Serena. Actualmente está usted invadiendo una propiedad privada. Hunter parpadeó. Su cerebro fallaba. ¿Administrador de la propiedad? ¿De qué estás hablando? Yo soy el dueño de esta casa. Yo pago la hipoteca. Mi nombre está en la escritura. El hombre no se inmutó. Sacó una elegante tableta de su chaqueta y tocó la pantalla una vez. Según los registros del condado, señor, esta propiedad fue comprada en su totalidad en efectivo por un fideicomiso ciego perteneciente a la señorita Serena 3 meses antes de su matrimonio. Usted ha estado viviendo aquí como invitado. Desde hace 1 hora, su invitación ha sido revocada permanentemente. ¿Invitado? ¿Hay alguna palabra en el idioma español más devastadora para el ego masculino que esa? Hunter pasó 5 años paseándose como el señor de la mansión, sin darse cuenta de que era simplemente un inquilino con una casera muy generosa. Esto ilustra una ceguera fascinante común en cierto tipo de hombre. La creencia de que su mera presencia genera riqueza. Asumió que la casa era suya porque vivía en ella. Asumió que la vida era suya porque la disfrutaba. Nunca revisó la escritura. Damas, que esto les sirva de lección. Nunca dejen que un hombre confunda su generosidad con su competencia. Las cerraduras no cambiaron. Su estatus, sí. Un invitado. Las palabras flotaron en el aire fresco, asfixiando a Hunter. Un invitado en su propia casa. Un invitado en su propia vida. Intentó invocar su fanfarronería habitual, el encanto agresivo que había intimidado a sus rivales tecnológicos, pero tenía la boca seca. Eso es imposible. Estamos casados. Es propiedad conyugal. Tengo derechos. La voz de Hunter se quebró, sonando estridente y desesperada.
Señaló la casa con un dedo tembloroso. Mi caja fuerte está ahí dentro. Mis ordenadores, toda mi vida está en esa oficina. Sus pertenencias personales, incluyendo ropa y aparatos electrónicos no patentados, están siendo empaquetadas por nuestro personal, respondió el administrador de la propiedad con suavidad. Serán entregadas a un almacén seguro por la mañana. Los códigos de acceso se enviarán por correo electrónico a su abogado. Mi abogado, mi empresa se está derrumbando. Necesito esos discos duros ahora. Déjenme entrar. Hunter se abalanzó hacia adelante, impulsado por la pura desesperación. Ni siquiera vio el movimiento. En un segundo estaba cargando contra la puerta. Al siguiente, su cara estaba presionada con fuerza contra la piedra fría y áspera de un pilar. Su brazo estaba torcido dolorosamente detrás de su espalda. El guardia de seguridad ni siquiera había sudado. Señor Hunter, dijo el administrador de la propiedad, acercándose, su voz bajando una octava. Le aconsejo encarecidamente que abandone las instalaciones voluntariamente. Si continúa actuando de forma agresiva, nos veremos obligados a detenerle hasta que lleguen las autoridades. Dada la inestabilidad actual de su situación financiera, un arresto por allanamiento y agresión no le beneficiará. El guardia aflojó la presión lo suficiente para que Hunter pudiera respirar. Se desplomó contra el pilar, jadeando, la realidad de su situación finalmente aplastándolo. Estaba encerrado fuera. Estaba en la ruina. No tenía nada. El imperio que creía haber construido era un castillo de arena. Y la marea acababa de subir. Regresó a trompicones a su coche deportivo. La elegante máquina de repente parecía una broma. Condujo sin rumbo por las tranquilas y opulentas calles, su mente dando vueltas. La única persona a la que se le ocurrió llamar fue a Patricia. Se detuvo en una gasolinera bien iluminada y marcó su número. Ella respondió al tercer tono, el ruido de fondo de la gala todavía audible. Hunter, ¿dónde te metiste? Todo el mundo te está buscando. El discurso principal es en 10 minutos. Patricia sonaba molesta, no preocupada. Patricia, escúchame. Todo se ha ido. Hunter soltó con voz ahogada, agarrando el volante. La empresa, la casa, Serena, ella lo sabía. Me ha dejado fuera. Ella es la dueña de todo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. El ritmo palpitante de la gala pareció desvanecerse en un pequeño y distante quejido. ¿Qué quieres decir con que ella es la dueña de todo? La voz de Patricia había perdido su tono entrecortado y juguetón. Era aguda, calculadora. Me dijiste que estabas protegiendo los activos. Dijiste que ella no se quedaría con nada. Ella está detrás de todo, Patricia. La venta en corto, las cuentas congeladas. No es solo una ama de casa. No sé quién es, pero tiene poder. Poder real. Otra pausa, luego un profundo suspiro. Hunter, no puedo involucrarme en esto, dijo Patricia, su tono de repente escalofriantemente profesional. Soy una asistente ejecutiva. Tengo una carrera en la que pensar. Si la empresa se va a pique, necesito empezar a enviar currículums. No puedo estar atada a un barco que se hunde. Patricia, por favor. Dijiste que me amabas. Amaba al director ejecutivo, Hunter, respondió ella secamente. No a un tipo sin hogar teniendo un ataque de nervios en una gasolinera. No me llames más. La línea se cortó. Hunter se quedó mirando el teléfono, la traición definitiva quemando lo que quedaba de su cordura. Era un animal acorralado, despojado de su orgullo, su dinero y su amante. No le quedaba nada que perder. Un pensamiento oscuro y venenoso se deslizó en su mente. Recordó el horario que Serena mantenía tan meticulosamente en la nevera. Todos los martes y jueves por la tarde, Knox tenía su clase de robótica avanzada en la academia privada de élite del centro. Serena pensaba que había ganado. Pensaba que podía quedarse con su dinero y su casa y simplemente marcharse. Pero había olvidado un detalle crucial. Tenía una debilidad, una vulnerabilidad masiva y evidente que amaba más que nada. Hunter golpeó el volante con el puño, una sonrisa salvaje y aterradora extendiéndose por su rostro. Quiere jugar con mi vida. Bien. Veamos cómo juega cuando yo tenga lo único sin lo que no puede vivir.
Metió la marcha y aceleró en la noche, su destino claro, mañana por la tarde. Afuera, solo necesitaba que Patricia interpretara un último papel. El aire de la tarde del martes era fresco y traía el ligero sabor salado del océano cercano. Fuera de la prestigiosa Academia Oak Ridge, para el aprendizaje avanzado, la calle estaba llena de vehículos de lujo. Niñeras y choferes esperaban ociosamente en las aceras bien cuidadas, charlando en voz baja mientras esperaban el timbre de salida. Un sedán plateado destartalado, con un ligero olor a desesperación y café rancio, estaba aparcado a 2 manzanas, medio escondido a la sombra de un enorme roble. Dentro, Hunter agarraba el volante, con los nudillos blancos. A su lado, Patricia se mordía las uñas nerviosamente, sus ojos moviéndose de un lado a otro. Llevaba un discreto chándal gris, un marcado contraste con su habitual atuendo de oficina pulcro. Hunter había tardado toda la noche y la promesa de un pago de una cuenta secreta en el extranjero que afirmaba poseer para convencerla de que le ayudara. Hunter, esto es una locura, susurró Patricia, su voz tensa por la ansiedad. Si nos pillan, esto no es solo un divorcio complicado. Es un secuestro. No es un secuestro, espetó Hunter, con los ojos fijos en las pesadas puertas de roble de la academia. Es mi hijo. Tengo derecho a verlo. Me dejó fuera de mi casa. Destruyó mi empresa. No me queda nada, Patricia. Si tengo a Knox, tendrá que negociar. Tendrá que devolverme lo que es mío. Funcionaba a pura adrenalina y los humos tóxicos de su ego destrozado. No había dormido. Su traje a medida de la gala estaba arrugado y olía ligeramente a gasolina de la noche que pasó aparcado en una estación de servicio. Ya no parecía un visionario tecnológico. Parecía un hombre desesperado, aferrándose a un saliente que se derrumbaba. Solo recuerda el plan, instruyó Hunter, su voz baja y urgente. Cuando veas llegar la camioneta negra, choca accidentalmente tu coche contra la furgoneta de reparto aparcada en la esquina. Monta una escena, grita, llora, lo que sea necesario para llamar la atención del conductor. Solo necesito una ventana de 10 segundos para coger a Knox y meterlo en este coche. Patricia asintió lentamente, su corazón latiendo a un ritmo frenético contra sus costillas. Era una trepadora social, una oportunista, pero no era una criminal. La realidad de lo que estaban a punto de hacer se estaba hundiendo, pesada y fría. Exactamente a las 3:15 de la tarde, una elegante e inmaculada camioneta negra se detuvo frente a la academia. Era discreta, sin cromados llamativos ni marcas ostentosas, mezclándose perfectamente con la línea de vehículos caros. Ahí está, respiró Hunter, con los ojos muy abiertos. Es su conductor habitual. Es la hora, Patricia. Ahora. Patricia respiró hondo, metió la marcha en el sedán plateado y salió bruscamente del aparcamiento. Aceleró hacia la furgoneta de reparto, aparcada en la intersección. Sus manos temblaban en el volante. Con un repugnante crujido de metal, estrelló el sedán contra el parachoques de la furgoneta. Al instante, abrió la puerta de golpe y salió rodando, gritando histéricamente, agarrándose el brazo y señalando al conductor de la furgoneta, que acababa de salir, con cara de desconcierto. El fuerte choque y los lamentos teatrales de Patricia atrajeron inmediatamente las miradas de todos en la calle, incluido el conductor de la camioneta negra. Hunter no dudó. Salió disparado del lado del pasajero del sedán, corriendo por la acera con una energía frenética y desordenada. Su corazón martilleaba en sus oídos mientras acortaba la distancia hasta la camioneta. Podía ver la pequeña silueta de su hijo en el asiento trasero. Solo necesitaba agarrar la manija, abrir la puerta de un tirón y sacar a Knox antes de que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando. Llegó a la camioneta, su respiración entrecortada. Agarró la pesada manija de la puerta negra mate y tiró de ella con toda la fuerza que le quedaba. No se movió. Se sentía como tirar de la puerta de una bóveda de banco. El pánico estalló en el pecho de Hunter. Tiró de nuevo con más fuerza, apoyando el pie en el estribo. La manija permaneció perfecta y escalofriantemente inmóvil. El coche se sentía inusualmente pesado, plantado en el asfalto con una solidez antinatural.
Hunter se asomó a través del cristal reforzado y fuertemente tintado de la ventana del pasajero. Esperaba ver a una niñera aterrorizada luchando por cerrar las puertas. Esperaba ver a su hijo llorando por él. En cambio, la ventana se deslizó hacia abajo con un zumbido suave y silencioso. Hunter se quedó helado. Sentado en el asiento del pasajero, no había una niñera. Era un hombre con hombros tan anchos como un frigorífico, vestido con un traje a medida que se tensaba sobre un físico forjado en la violencia. Un discreto auricular en espiral descansaba detrás de su oreja, sus ojos fríos y evaluadores, fijos en Hunter con la mirada desapasionada de un carnicero inspeccionando un trozo de carne. «Señor Hunter», dijo el hombre, su voz un retumbo bajo y aterrador que se escuchó por encima del caos del accidente simulado de Patricia. «Por favor, aléjese del vehículo. Yo quiero a mi hijo», tartamudeó Hunter. La adrenalina se drenaba de sus venas, reemplazada por un terror repentino y profundo. Este no era un conductor normal, era seguridad de nivel superior. Antes de que Hunter pudiera reaccionar, las puertas delanteras y traseras de la camioneta se abrieron simultáneamente. Dos hombres más, imágenes especulares del primero, salieron con una fluidez sincronizada y aterradora. No sacaron armas, ni gritaron. Simplemente se movieron con un propósito absoluto y abrumador. En un momento, Hunter estaba gritando sobre sus derechos como padre. Al siguiente, estaba boca abajo en el asfalto caliente, con el brazo inmovilizado dolorosamente detrás de la espalda por un agarre que parecía de acero industrial. Ni siquiera vio el movimiento. Fue rápido, clínico y absolutamente humillante. «¡Suéltenme! ¡No pueden hacer esto!», rugió Hunter, su mejilla raspando contra el pavimento rugoso. Podía oír el llanto falso de Patricia flaquear en la distancia, reemplazado por un genuino jadeo de horror al verlo neutralizado como un matón común. «Tenemos una situación». El primer operativo de seguridad habló con calma a su auricular, sin apartar la vista del hombre patético y forcejeante en el suelo. «La amenaza ha sido neutralizada. El paquete está seguro». Hunter giró la cabeza, tratando de vislumbrar a Knox en el asiento trasero, pero la pesada puerta blindada ya se estaba cerrando, sellando a su hijo dentro de una fortaleza que nunca podría penetrar. Yacía allí en el asfalto, el absurdo de su plan aplastándolo. Se había creído un genio, un estratega brillante reclamando su vida. En cambio, era un insecto aplastado contra el parabrisas del verdadero poder de Serena. Mientras las sirenas de la policía comenzaban a sonar a lo lejos, respondiendo al choque simulado de Patricia, Hunter se dio cuenta con una claridad nauseabunda de que Serena no solo se había preparado para esto, lo había anticipado, lo había visto caer ciegamente en su trampa, y ni siquiera se había molestado en aparecer para verla cerrarse. Era un payaso actuando en una arena vacía, y el verdadero espectáculo apenas comenzaba. El salón de baile del Grand Horizon Hotel era sofocantemente caluroso, abarrotado hasta los topes con los medios de comunicación más feroces de la ciudad. Hunter estaba en el podio, bañado por el resplandor duro e implacable de una docena de flashes de cámara. Había pasado las últimas 48 horas orquestando este momento, después de ser abandonado sin ceremonias por la policía. El pequeño accidente de Patricia no fue suficiente para retenerlo, y el equipo de seguridad de Serena se había desvanecido como fantasmas antes de presentar cargos formales. Hunter sabía que solo le quedaba una carta por jugar. La carta de la víctima. Llevaba un traje ligeramente arrugado, elegido específicamente para parecer un hombre que no había dormido. Un padre llevado al borde de la locura. Agarró los bordes del podio con los nudillos blancos y miró al mar de micrófonos. «Gracias a todos por venir con tan poca antelación», comenzó Hunter, su voz cargada de una emoción cuidadosamente calibrada. Hizo una pausa, dejando que una sola lágrima ensayada brotara en su ojo. «Hoy me presento ante ustedes no como un director ejecutivo, no como un innovador tecnológico, sino como un hombre destrozado, un padre al que le han arrebatado todo su mundo». Las cámaras hicieron clic furiosamente. Esta era la narrativa. La prensa amaba a los poderosos caídos, la tragedia personal.
Hace 2 días, mi empresa fue objeto de un ataque financiero malicioso y coordinado. Una adquisición hostil orquestada por mi propia esposa, Serena. Hunter se atragantó con el nombre, sacudiendo la cabeza como si la traición fuera demasiado para soportar. Congeló mis cuentas. Me dejó fuera de la casa que construí para nuestra familia. Y lo peor de todo, se ha llevado a mi hijo, Knox. Lo ha escondido. Y no lo he visto desde entonces. Un murmullo de simpatía recorrió la primera fila de periodistas. Hunter se felicitó mentalmente. Se los estaba ganando. Estaba convirtiendo la eficiencia despiadada de Serena en la narrativa de una mujer inestable y vengativa que destruía a un hombre hecho a sí mismo. Le estoy suplicando, dijo Hunter, mirando directamente a la cámara principal de la transmisión, su voz quebrándose perfectamente. Serena, si estás viendo esto, por favor, quédate con la casa, quédate con la empresa. Solo déjame ver a mi hijo. No lo castigues por los problemas que tengamos. Bajó la cabeza, una imagen de dignidad devastada. Esperaba preguntas. Esperaba el clamor frenético de los reporteros, buscando los jugosos detalles del divorcio. En cambio, escuchó un extraño jadeo colectivo. Hunter levantó la vista, confundido. Los reporteros ya no lo miraban a él. Miraban más allá de él, con la boca abierta, sus cámaras bajando. Se dio la vuelta. Detrás de él, la enorme pantalla de LEDs del suelo al techo que normalmente mostraba el logotipo del hotel se había vuelto negra. Luego, con un agudo crujido electrónico, una nueva imagen cobró vida. No era un logotipo, era un video nítido de alta definición. El audio sonaba a través del sistema de sonido de última generación del salón de baile. El metraje tenía fecha y hora de hace 3 días. La ubicación era inconfundible. La suite 3 de la gala benéfica. La sangre de Hunter se heló. El color se desvaneció de su rostro mientras miraba la pantalla. Eran él y Patricia. El audio era horriblemente claro. Serena, por favor. Probablemente esté abajo rondando la mesa de postres. El mundo de esa mujer gira en torno a las reuniones de padres y las recetas de pasteles. El salón de baile estalló. Los reporteros jadearon, garabateando notas furiosamente, algunos apuntando sus cámaras directamente a la pantalla. Hunter se quedó congelado en el podio. Un ciervo atrapado en los faros de un tren que se aproxima. El video cortó impecablemente a la siguiente escena. Vamos a transferir las patentes principales a una empresa fantasma en las islas la próxima semana. Para cuando le entregue los papeles del divorcio, no quedará ni un centavo para que ella lo reclame. Tendrá suerte si le dejo quedarse con el monovolumen. ¡Apáguenlo!, gritó Hunter, su voz ronca, frenética, perdiendo todo rastro del padre afligido. Se abalanzó hacia la cabina de audiovisuales al lado de la sala, pero 2 enormes guardias de seguridad se materializaron de la nada, bloqueando su camino. El video no se detuvo. Cortó de nuevo, esta vez a la calle fuera de la Academia Oak Ridge. El metraje era innegablemente de la cámara del salpicadero de una camioneta negra. El ojo silencioso e implacable de la cámara mostraba a Hunter corriendo por la acera, con el rostro contorsionado en una mueca fea y desesperada, tirando violentamente de la manija de la puerta de un coche mientras su hijo estaba sentado dentro. Mostraba su rápida y humillante detención por parte del equipo de seguridad. Mostraba exactamente lo que era, una amenaza caótica y patética. El video terminó y la enorme pantalla se volvió negra de nuevo. El silencio en el salón de baile era absoluto, pesado de conmoción y asco. La narrativa del padre afligido yacía muerta y sangrando en el suelo. Entonces, las pesadas puertas dobles del fondo del salón de baile se abrieron. El rítmico clic-clac de los tacones de aguja sobre el mármol cortó el silencio. Todas las cabezas se giraron. El mar de reporteros se abrió como el mar rojo. Serena entró en la sala. No llevaba un vestido de flores ni un delantal de cocina. Llevaba un impecable traje de chaqueta blanco, hecho a medida. Su cabello estaba liso y su postura irradiaba una autoridad absoluta y aterradora. Parecía una mujer que podía comprar y vender todo el hotel antes de su café matutino. Pasó directamente junto a los reporteros atónitos, su mirada fija en el podio.
No miró a Hunter con ira o tristeza. Lo miró con el frío desapego clínico de alguien que inspecciona un producto defectuoso. Llegó al podio, rodeando a Hunter como si fuera un mueble desechado, y ajustó el micrófono. Buenas tardes, dijo Serena. Su voz era suave, culta, y llevaba el peso sin esfuerzo del dinero antiguo y un inmenso poder. La sala contuvo la respiración. Durante los últimos 5 años he sido conocida como Serena, la esposa comprensiva de Hunter, el director ejecutivo tecnológico hecho a sí mismo. Dejó que las palabras flotaran en el aire, una sonrisa leve y afilada como una navaja jugando en sus labios. Pero mi nombre es Serena Vanguard. Soy la única heredera y presidenta en funciones de Vanguard Holdings. Un jadeo colectivo resonó en la sala. Vanguard Holdings no era solo una empresa. Era un fantasma en la maquinaria financiera, un gigante multimillonario que poseía vastas extensiones de bienes raíces de primera calidad e infraestructura tecnológica en todo el país. Yo construí la empresa de mi esposo, continuó Serena, su voz perfectamente firme. Proporcioné el capital inicial a través de un fideicomiso ciego. Aseguré sus patentes iniciales. Estructuré su junta directiva. Hice esto porque lo amaba y quería que tuviera éxito. Giró la cabeza ligeramente, clavando la mirada en Hunter, que estaba pálido, tembloroso y encogiéndose físicamente lejos de ella. Pero no invierto en activos malos, dijo Serena, el hielo en su voz finalmente rompiéndose. Y ciertamente no tolero a un hombre que se burla de la madre de su hijo mientras intenta robarle su dinero, ni a un hombre que traumatiza a su propio hijo en un berrinche desesperado y violento en una calle pública. Volvió a mirar a las cámaras. A partir de esta mañana, Vanguard Holdings ha liquidado toda su posición en su empresa. La propiedad que él afirmaba poseer es y siempre ha sido mi propiedad personal. Y la adquisición hostil que mencionó. Serena sonrió, una expresión aterradora y hermosa. No puedes adquirir lo que ya posees. Simplemente recuperé mi propiedad. Este es el momento en que la máscara de la esposa comprensiva cae al suelo y finalmente vemos a la directora ejecutiva debajo. Recuperación. Es clínico. Es frío. Está completamente desprovisto de sentimiento romántico. Hunter intentó tejer una narrativa de una exesposa vengativa que le robaba su duro trabajo. Serena corrigió el registro. Ella no estaba robando. Estaba auditando. No destruyó su imperio por despecho. Liquidó un activo no rentable. Es una clase magistral de control narrativo. No discutió sus mentiras. Simplemente presentó los recibos. Y en el mundo de las altas finanzas, los recibos siempre hablan más alto que las lágrimas. Los flashes estallaron de nuevo. Una tormenta cegadora de luz. Hunter se arrodilló detrás del podio, completamente destruido. La magnitud de su estupidez finalmente le quitó el aliento. Voy a solicitar la custodia total de mi hijo, finalizó Serena, alejándose del micrófono. Y destinaré los fondos recuperados a una nueva fundación dedicada a proteger a mujeres y niños del abuso financiero y emocional. Gracias. No esperó preguntas. No miró hacia atrás al hombre destrozado en el suelo. Se dio la vuelta y salió por donde había entrado, dejando un rastro de devastación absoluta y asombro a su paso. La reina había reclamado su trono y al bufón finalmente se le había acabado el material. Las secuelas de la conferencia de prensa de Serena Vanguard no fueron un fuego lento. Fueron una detonación que arrasó el mundo de Hunter en una tarde. El frenesí mediático fue instantáneo y despiadado. Las imágenes de Hunter arañando la ventana de la camioneta, yuxtapuestas con el audio nítido e innegable de su infidelidad y conspiración financiera, se reprodujeron en bucle en todas las principales cadenas de noticias y plataformas sociales. La narrativa del inconformista de Silicon Valley estaba muerta, reemplazada por la realidad de un oportunista patético y codicioso que había mordido la mano que le daba de comer y había intentado robarle el brazo. Una hora después de la transmisión, los miembros restantes de la junta directiva de la empresa tecnológica de Hunter, aterrorizados por la repentina y catastrófica retirada de Vanguard Holdings, convocaron una reunión de emergencia. Hunter fue despedido como director ejecutivo antes incluso de llegar a su barata habitación de motel.
Su paquete de indemnización, dictado por los mismos contratos que Serena había ayudado a redactar en secreto años atrás, dependía por completo de cláusulas de vileza moral. Cláusulas que acababa de violar espectacular y públicamente. Se quedó sin nada más que la pelusa en sus bolsillos y la devastadora comprensión de su propia y profunda mediocridad. A Patricia, la ambiciosa asistente, no le fue mejor. Internet es una máquina cruel y eficiente. En cuestión de horas, su identidad, sus correos electrónicos y sus desesperados intentos de aprovechar su aventura con Hunter para conseguir un ascenso quedaron al descubierto. Fue despedida de inmediato, su nombre incluido en la lista negra de toda la industria. Cuando intentó llamar a Hunter desde un teléfono desechable para exigirle el dinero en el extranjero que le había prometido por el accidente simulado, el número ya había sido desconectado. Se quedó sola en un apartamento que se vaciaba rápidamente, el daño colateral de una guerra que tontamente había pensado que podría ganar. Hunter, mientras tanto, experimentaba un tipo diferente de caída libre. Se sentó en el borde de una cama de motel manchada, mirando la pantalla del televisor silenciado, que reproducía el ciclo de noticias de su propia destrucción. El silencio en la habitación era ensordecedor. No había asistentes entrando apresuradamente con café, ni inversores aduladores llamando para acariciar su ego. Por primera vez en 5 años, pensó en Serena no como una extensión de sus propias necesidades, sino como una persona. Recordó el olor a vainilla y canela que siempre persistía en su cabello cuando ella lo abrazaba. Después de un largo día, recordó la forma tranquila y constante en que ella lo escuchaba desahogarse sobre sus rivales comerciales, sus ojos suaves y comprensivos. Recordó la forma en que miraba a Knox. Un arrepentimiento profundo y sofocante lo invadió, mucho más agonizante que la pérdida de su empresa o la mansión. No solo había perdido una fortuna, había desechado a la única persona en el mundo que realmente lo había amado desinteresadamente, y lo había hecho por la emoción fugaz de una aventura de oficina y la validación hueca de su propio ego inflado. Buscó a tientas su teléfono, sus manos temblaban tan violentamente que se le cayó 2 veces. Necesitaba disculparse, necesitaba explicar, necesitaba que ella entendiera que había cometido un error terrible y estúpido. Marcó su número. El número que ha marcado ya no está en servicio. La voz automática fue un golpe físico. Intentó el número del administrador de la propiedad. Bloqueado. Intentó el de la empresa de seguridad. Bloqueado. Estaba total y completamente extirpado de su vida. 2 días después, llegó el golpe final. Hunter salía de una cafetería barata cuando 2 detectives de paisanos se le acercaron. No parecían enfadados. Parecían aburridos, lo que de alguna manera lo empeoraba. ¿Hunter Sterling?, preguntó uno de ellos, mostrando una placa. Tenemos una orden de arresto contra usted. Los cargos incluyen intento de secuestro, imprudencia temeraria, y tenemos a algunos federales interesados en el fraude financiero que detalló en la cinta. Hunter no luchó, no gritó. Mientras el frío acero de las esposas se cerraba alrededor de sus muñecas, simplemente se desplomó. Los últimos restos de su arrogancia se drenaron en el pavimento sucio. Miró hacia el cielo gris y nublado, el peso de su propia arrogancia finalmente aplastándolo. Había pensado que era el arquitecto de su propio destino. Nunca se había dado cuenta de que solo era un inquilino en el mundo de Serena, y su contrato de alquiler había expirado. 6 semanas después, el sol de California era brillante y cálido, reflejándose en la vasta y resplandeciente extensión del Océano Pacífico. El aire olía a brisa salada y bugambillas en flor, un marcado contraste con el aire estéril y acondicionado de la ciudad. Serena Vanguard estaba de pie en la amplia terraza de madera de una impresionante casa de playa moderna, enclavada en los acantilados de Carmel by the Sea. Llevaba un sencillo vestido de lino suelto, sus pies descalzos descansaban sobre la madera cálida. Sostenía una taza de café humeante, observando las olas romper contra las rocas de abajo. Parecía más joven, más ligera,
el peso invisible de los últimos 5 años completamente desaparecido de sus hombros. La hermosa ama de casa era un fantasma, y la reina vengativa se había retirado, dejando atrás a una mujer que estaba simple y profundamente en paz. «Mami, mira». Serena se giró. Abajo, en el tramo privado de arena blanca, Knox cavaba furiosamente un foso alrededor de un enorme e intrincado castillo de arena. Estaba cubierto de arena mojada, su cabello rubio pegado a la frente, su rostro iluminado por una alegría pura e inalterada. Ya no era el niño aterrorizado que temblaba fuera de una suite VIP. Era un niño de nuevo, seguro, amado y completamente ajeno a la tormenta que se había desatado para protegerlo. «Lo veo, mi amor», respondió Serena, una sonrisa genuina y radiante apareciendo en su rostro. «Es una fortaleza magnífica». Dejó su café y bajó las escaleras de madera hacia la playa. Mientras hundía los dedos de los pies en la arena fresca y húmeda, su teléfono vibró suavemente en el bolsillo de su vestido. Era un mensaje de Marcus, su principal solucionador financiero. «La liquidación de los activos de Sterling está completa. La Fundación Vanguard para Mujeres y Niños está totalmente financiada y operativa. Se han distribuido las primeras subvenciones». Serena leyó el mensaje, su expresión serena. No había una sonrisa triunfante ni amargura persistente. El pasado era un libro cerrado, la cuenta saldada y el saldo transferido a algo que realmente importaba. Volvió a guardar el teléfono en el bolsillo y no lo miró más. «Mami, ¿me ayudas a construir la torre más alta?», preguntó Knox, sosteniendo un cubo de plástico, sus ojos brillando de expectación. «Por supuesto, cariño», dijo Serena, arrodillándose en la arena a su lado, la brisa del océano meciendo su cabello. «Podemos construirla tan alta como quieras. No hay límite para lo que podemos construir juntos». Hundió las manos en la arena húmeda, los granos frescos deslizándose entre sus dedos. Era Serena Vanguard. Era una madre. Era una fuerza de la naturaleza. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, estaba exactamente donde pertenecía. La marea subió, suave e implacable, borrando las huellas del pasado, dejando la orilla limpia, perfecta y lista para lo que viniera después. Hablemos del camuflaje del monovolumen. Serena Vanguard prácticamente inventó una nueva categoría de guerra aquí. Escondió un intelecto multimillonario detrás de un horario de reuniones de padres y una bandeja de magdalenas caseras. Hunter la miró y vio un accesorio doméstico. Vio a una mujer cuya mayor preocupación eran las masas de tarta porque él estaba demasiado ocupado admirando su propio reflejo. No se dio cuenta de que la mujer que horneaba el pastel también era dueña del horno, la cocina, la casa y la compañía hipotecaria. Cometió el error fatal de confundir apoyo con sumisión. Pensó que su silencio en la sala de juntas era ignorancia. No lo era. Era el silencio de una editora corrigiendo un manuscrito descuidado. Le dejó jugar a ser rey porque eso lo hacía feliz y ella lo amaba. Pero en el momento en que le faltó el respeto a la reina, y peor aún, al príncipe, le recordó quién comanda realmente el ejército. Hay una paz profunda en saber que eres la mesa, no solo la decoración sobre ella. Serena no necesitó gritar en la conferencia de prensa. No necesitó suplicar. Simplemente retiró su capital. Los hombres como Hunter creen que se han hecho a sí mismos hasta que el cheque es rechazado. Olvidan que detrás de cada gran hombre, a menudo hay una mujer que arregla silenciosamente sus hojas de cálculo, suaviza sus desastres de relaciones públicas y financia sus viajes de ego. Así que aquí está mi pregunta para ustedes esta noche. ¿Eres el socio silencioso en tu propia relación? Y si decidieras reclamar tus préstamos mañana, ¿tu pareja seguiría en pie o se derrumbaría como un castillo de naipes? La sección de comentarios está abierta. Los estoy escuchando. Soy Madam Readout.